Vamos a resolver ahora un problema de primer principio aplicado a vapores húmedos. Y lo que vamos a resolver es un ejercicio que hemos resuelto para gases ideales, como les dije en el bloque anterior. Solo que ahora lo que cambiamos es el sistema que evoluciona. Es el ejercicio de mezcla irreversible. En el bloque de gases ideales se llama mezcla irreversible de gases ideales. Este se llamaría mezcla irreversible de vapores húmedos. Tenemos un recipiente adiabático dividido en dos partes por un tabique también adiabático, solidario al recipiente, de manera que podemos tener un vapor húmedo de título X1 a una presión P1 ocupando un volumen B1 y del otro lado un vapor húmedo ocupando un volumen B2 con un título X2 a una presión P2 distinta. Como el recipiente es adiabático, esto está en equilibrio. Se rompe el recipiente. No, el recipiente no, si se rompe el recipiente estamos listos. Se rompe el tabique. Se rompe el tabique y se espera que se restablezca el equilibrio. Al final tendremos una presión P sub F, un título XF en el volumen B. Bien. El problema pregunta por el estado final. Nos pide que calculemos el estado final en el que va a quedar el sistema. Vamos a aplicar el método. No necesitamos la tabla hasta después de haber terminado el análisis termodinámico del problema. Porque cuando pensemos en datos que obtenemos de una tabla, lo vamos a pensar en forma de ecuación. Comencemos por resolver el estado inicial. Bueno, si esto es un vapor húmedo, se supone que es vapor húmedo de la misma sustancia, digamos vapor húmedo de agua, ¿no? Y de manera que lo que tenemos es claramente una mezcla, no hay reacciones químicas, no hay cosas singulares. Resolvamos entonces el estado inicial. Diremos que si esto es un vapor húmedo, T1 será T1 de P1. Esto es lo que diríamos, bueno, con la presión saco la temperatura, sí, pero lo pensamos como una ecuación que tiene una incógnita. A las ecuaciones las nombramos encerrándolas en un círculo y a las incógnitas las recuadramos. Vamos a contar ecuaciones incógnitas. Esto nos lo dará una tabla, lo escribimos como si tuviéramos una ecuación. El volumen específico B1 será el volumen B1 sobre la masa M1. Esto es una segunda ecuación que nos trae una segunda incógnita, la masa M1, y una tercera incógnita, el volumen específico B1. Pero sabemos que B1 es B'1 por 1 menos X1 más B segunda 1 por X1. Esto es una tercera ecuación en la que
aparece una cuarta incógnita, B'1. Ustedes podrán decir, bueno, pero lo saco de tablas. Bueno, eso es una ecuación. Los sacos de tablas es una ecuación. Y una quinta incógnita, B'1. Los sacos de tablas es esto. B'1 es B' de P1 y es la cuarta ecuación y B'1 es B', vamos a escribirlo abajo, B'1 es B' de P1, quinta ecuación. Y acá tenemos 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Y está termodinámicamente resuelto el estado 1. Del lado izquierdo como del lado derecho tenemos los mismos datos. Ya sabemos que tenemos resuelto el estado inicial a ambos lados del tabique. Ahora recién podríamos preguntarnos si es fácil o es difícil resolver este sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Parece fácil. Con P1 sacamos B' y B', pero esto ya no es termodinámica en este momento. Es ver, tenemos 5 ecuaciones con 5 incógnitas, el sistema está determinado. Estamos viendo qué tan dificultoso puede ser resolver el problema numéricamente. Bueno, con P1 sacamos B' y B'. Con B' B' y X1 sacamos B1. Y con B1 sacamos M1. Y están todas las variables que hemos escrito resueltas. T1 está desacoplada, sale directamente de P1. Lo mismo podemos hacer del lado 2, de manera que ni lo vamos a escribir. Ya está el estado inicial resuelto. Cuando decimos está el estado inicial resuelto, tenemos que pensar que en principio tenemos el valor de cualquier otra variable intensiva de estado vinculada a cualquiera de los dos lados del recipiente. Es probable que necesitemos las energías internas. Bueno, escribámoslo por si lo necesitamos. U1, la energía interna específica de la mezcla del lado 1 es U'1 por 1 menos X1 más U2 1 por X1. Esta es una sexta ecuación que introduce sexta incógnita, séptima incógnita, octava incógnita. Pero bien, U'1 es U' de P1, séptima ecuación, U2 igual U2 de P1, octava ecuación. Con estas tres sacamos U1, que también es inmediato. P1 es dato, con P1 en tabla sacamos U' y U2, con U' y U2 y X sacamos U. Y lo mismo hacemos del lado 2. Y ahora vamos al estado final. Bien, ecuaciones de estado. Primero, ecuaciones de estado inicial, ecuaciones de estado final, después vemos si hay ecuaciones de vínculo. Ecuaciones de estado final. Bien, TF igual TF de P sub F. Las volvemos a nombrar de uno en adelante porque no están acoplados los estados inicial y final. Después podemos pensar en el mismo problema con los datos más
acoplados. Es decir, podríamos dar el mismo problema, pero en vez de dar resuelto el estado inicial y pedir que se averigüe el estado final, sacarle algún dato del estado inicial y dar algún dato del estado final. Eso puede hacer al problema más fácil o más difícil de resolver numéricamente, pero no le agrega ninguna complejidad desde el punto de vista termodinámico. Esto es lo que queremos que vean como ventaja del método que les estamos proponiendo. Entonces esto es una primera ecuación en la que aparece una incógnita, la temperatura final, dos incógnitas, la presión final. Bien. El volumen específico final es el volumen B dividido la masa M. Esta es una segunda ecuación en la que podemos decir, minimizando nuestro ingenio, que tenemos todas incógnitas. El volumen específico final no lo sabemos. Alguien me va a decir, hey, pero sí, pero podemos no darnos cuenta. El volumen total no lo tenemos. Y la masa total no la tenemos. ¿Qué más tenemos? XF para describir el estado final. Vamos por dos ecuaciones sin 5 incógnitas. Es B sub F menos B'F sobre B segunda F menos B'F. Y acá tenemos una tercera ecuación en la que aparecen otras tres incógnitas, B', B segunda y X. Tenemos, y vamos por 5, 6, 7, a B ya lo contamos, en la ecuación de arriba, pero no contamos a B' y B segunda. 8 a 3 vamos perdiendo, pero bien, vamos a descontar. B'F igual a B' de P sub F, 4. Esta ecuación no agrega incógnita. B segunda F igual a B segunda de P sub F, 5. Tampoco agrega incógnita. ¿Y qué más tenemos? Ecuaciones de estado, no parece que tengamos otras si no queremos seguir agregando variables. Pero tenemos ecuaciones de vínculo, porque hemos escrito en forma muy explícita esta ecuación asumiendo que son incógnitas B y M, y eso introduce una ecuación de vínculo geométrico y otra ecuación de vínculo físico. B es B1 más B2, primera ecuación de vínculo, y M es M1 más M2, segunda ecuación de vínculo. Y hemos escrito las ecuaciones de estado final, las ecuaciones de vínculo que la estructura del problema nos plantea, y tenemos 7 ecuaciones y 8 incógnitas. Nos falta una ecuación. ¿Está bien que nos falte una ecuación? Sí, está bien que nos falte una ecuación, porque aquí no hemos escrito nada que dé cuenta de que este recipiente es adiabático y que el estado final que se alcanza porque el recipiente es adiabático y porque es rígido.
la ecuación que nos falta es una ecuación de evolución. Este razonamiento es idéntico al que hacemos cuando de un lado y de otro del tabique hay un gas ideal. El problema termodinámicamente es el mismo problema. Lo que han cambiado son las ecuaciones de estado. Y no nos estamos preocupando para nada respecto de qué tan difícil será obtener valores numéricos, porque por ahora el análisis es termodinámico. ¿Qué dice la ecuación de evolución? Bueno, elegimos una frontera. La frontera es el límite del recipiente. No hay que hacer mucho análisis para darse cuenta, sobre todo después de haberlo resuelto como para gases ideales, no hay que hacer mucho análisis para darse cuenta de que no conviene tratar de analizar uno de los dos vapores, de las dos masas de vapor húmedo que están inicialmente a un lado y otro del tabique, porque cuando se mezclen no podemos evaluar qué calor y qué trabajo intercambian entre ellas. En cambio, considerarlos a los dos un único sistema y tomar como frontera el límite del recipiente nos permite decir que ese sistema formado por la unión de los dos, de las dos masas de vapor húmedo a un lado y a otro del tabique, realiza una evolución totalmente aislada en la que no intercambia ni calor ni trabajo con el medio. Por lo tanto, la variación de energía cinética entre el estado inicial y el estado final, de energía interna entre el estado inicial y el estado final es cero. Delta U igual a 0, y fíjense qué fácil escribimos esta ecuación para vapor húmedo. M, la masa total, por UF igual a M1 por U1 más M2 por U2. Esta es la energía interna al final y esta es la suma de las energías internas al principio. M1, M2 y M los tenemos, U1 y U2 los tenemos, el estado inicial, de manera que esta ecuación es la octava ecuación y aquí aparece una novena incógnita pero sabemos que U sub F es igual a U'F por 1 menos XF más U segunda F por XF. Décima ecuación, y aparecen las incógnitas 10 y 11. La novena ecuación. No, la novena era la incógnita. Esta es la novena ecuación, perdón. La incógnita 10. Y la incógnita 11, que no nos asusta, porque U'F es U' de PF, décima ecuación, y U segunda F es U segunda de P sub F, undécima ecuación. Y ahí tenemos 11 ecuaciones con 11 incógnitas. Qué lío, ¿no?
¿Cómo se resuelve este problema? Recién ahora nos tenemos que plantear cómo resolver numéricamente el problema si es que tuviéramos esa responsabilidad. Y a partir de este momento razonamos en términos algebraicos, ya no es un problema de termodinámica, el problema de termodinámica está resuelto. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Lo más fácil parece ser tantear con P sub F, porque si asumimos sabido la presión final, podemos sacar prácticamente todo, fíjense. En primer lugar, ¿qué presión final asumimos? Bueno, la presión final podemos suponer que va a estar comprendida entre P sub 1 y P sub 2. Entonces, tomamos una presión intermedia entre P sub 1 y P sub 2 y asumimos que esa es la presión final. Bien. Con esa presión final sacamos U' y U segunda. Con U' y U segunda podemos calcular XF porque UF sale directamente de esta ecuación como el promedio ponderado de las masas de 1 y U2 que son del estado inicial y ya están resueltos. Acá tenemos U sub F. Con U' y U segunda de P sub F obtenemos XF de esta ecuación, porque U sub F lo sacamos de acá. Pero con P sub F también obtenemos B' y B segunda. Y con B' y B segunda podemos volver a calcular XF con esta ecuación. Por supuesto, en el primer tanteo no van a coincidir el XF que obtenemos por un lado con el que obtenemos por otro. Entonces, cambiamos el valor de P sub F, lo ajustamos, volvemos a hacer los cálculos y nos fijamos si los dos valores que obtenemos de XF se resultan más próximos o más lejanos. Si resultan más próximos, vamos en el sentido correcto. Si resultan más lejanos, ajustamos al revés. Y en algunos tanteos obtendremos el valor de P sub F que hace que las ecuaciones cierren. Con P sub F sacamos la temperatura en el estado final y el problema está resuelto.